Cederle la palabra a continuación al señor Jorge Castaño, Superintendente Financiero de Colombia. Me complace saludarlo nuevamente, Superintendente. Adelante. Bueno, muy bien, muy buenos días. Para todos un gusto volver a reencontrarnos. Me uno a ese mensaje de satisfacción de poder encontrar de nuevo este auditorio lleno. Reencontrarnos además en un momento muy interesante, una coyuntura de muchas discusiones, donde uniéndonos un poco, doctor Juan David, a esa invitación que usted hace desde la superintendencia, queremos reconocer unas fortalezas, contar también los avances y, por qué no, atrevernos a plantear unos desafíos en lo que se denomina, más que un régimen de pensiones, un esquema para la protección de la vejez. Creo que eso realmente es lo que nos debe a nosotros llamar la atención y no dejarnos distraer en otras discusiones un poco más pequeñas, porque realmente el problema es en otro lugar. Un saludo muy especial a todos los asistentes, a todos los presidentes de compañías, por supuesto miembros del Congreso, a todas las demás personas que nos siguen. ¿Por qué la superintendencia en esta discusión? Lo dudamos mucho y hay que ser honestos también en esto, en decirles a ustedes que preservar la capacidad técnica de una superintendencia también pasa por tener el tino de poder decir en el momento adecuado las palabras adecuadas. Y creo que es el momento adecuado y tenemos las palabras adecuadas basados en la experiencia de la supervisión de muchos años en poder traer los mensajes que traemos a continuación. Básicamente son 5 mensajes, coinciden parcialmente con muchos de los diagnósticos, pero no queremos quedarnos en los diagnósticos. El país necesita claramente, como ustedes lo han mencionado, unas propuestas, unas ideas, pero sobre todo unas discusiones que sean capaces de pensar más en el largo plazo y en la verdadera causa del problema y no en lo que tal vez algunas personas quieren escuchar en un momento determinado. El primer punto, ustedes ya lo han mencionado, no tengo que ahondar mucho en esto, simplemente unos datos, y es centrarnos solamente en el esquema del régimen privado o el régimen público, pues es una discusión totalmente válida. Es lo que primero encontramos, es lo que hay transparencia, hay información, pero ese no necesariamente es el problema de fondo, ya tal vez lo hemos mencionado, pero tenemos un grupo de pensionados que hoy es pequeño, pero que no podemos esperar a que siga siendo más grande para enfrentar o tomar decisiones incluso más dolorosas. Entre más tiempo nos estemos nosotros demorando en tomar las decisiones que responsablemente debemos tomar, más personas se encontrarán en momentos de dificultad que no sabremos cómo manejar. Los afiliados, allá hay un número importante de afiliados, pero el principal problema es que no son necesariamente el principal problema estar o no estar afiliado. Si se cotiza o si no se cotiza, es que tenemos una proyección de población que muy seguramente no tiene ningún esquema de protección. Y la discusión sobre si es formal, sobre si no es formal, sobre si se cotiza las pensiones, pues es muy válida, muy bienvenida. Pero esa es un síntoma que no necesariamente está definiendo claramente cuál es el problema o cuál es la enfermedad. Nuestro objetivo primordial es: pensemos como superintendencia en la asignación de riesgos. Hoy, ese problema de cobertura, ese problema de tener instrumentos o mecanismos para una población que necesita tener algún tipo de protección, hoy o en el futuro, en nuestro diagnóstico de supervisión pasa por un elemento fundamental, y es: no encontramos una adecuada asignación de riesgos en el sistema. Hay una gran expectativa, muy grande, todos queremos pensionarnos y ojalá con la mejor tasa de reemplazo, pero ¿cómo distribuimos esos riesgos en los diferentes agentes? Hoy no hay una adecuada distribución de esos riesgos. ¿Por qué decimos esto? Porque en esa análisis, en esa discusión de muy corto plazo, pues muy seguramente es fácil decir el responsable es A, es B o es C, sin tener en cuenta los pilares o la construcción conceptual que tuvo este sistema. Entonces, para nosotros es clarísimo que mientras no tengamos una adecuada asignación de riesgos complementando la actual, no vamos a avanzar en mucho. Vamos a seguir dando discusiones sobre si el mercado de rentas vitalicias es o no es, si el seguro previsional es o no es, y tomar las medidas que, como siempre, las hemos hecho con el Ministerio de Hacienda. Recuerdo mucho con el doctor Juan Pablo Zárate todas las discusiones que hemos tenido alrededor de esto, y realmente, pues allí podemos seguir trabajando, pero esa no va a ser necesariamente la solución de este problema.
Los actores privados son fundamentales en esta discusión. ¿Por qué son fundamentales? Son los expertos, son los que saben hacer la gestión y hacen crecer el ahorro. Ya nos daban unos datos muy importantes allí. También acompañar al afiliado en su etapa productiva y en su etapa de retiro. Pero es que una entidad no puede decirle mentiras a un afiliado. Pero es que el sistema dice que usted se pensiona de esta manera acá, no podemos hacer mucho más. Claro, yo quisiera tener una respuesta diferente. No la podemos dar. Sin embargo, estamos cargando a unos actores privados a asumir ciertas responsabilidades que no soy totalmente seguro si el sistema ha asignado adecuadamente las herramientas para que este riesgo sea asumido por los actores privados. Los cotizantes y futuros pensionados. Las leyes de discusión, empoderar al afiliado siempre han estado basados en que usted debe tener un papel proactivo. El Estado no va a decidir por usted. ¿Cuánto nos vemos a gatas todo el tiempo para la doble asesoría? Nos vemos a gatas para que usted escoja su fondo, escoja su mejor decisión. Y realmente los cotizantes y futuros pensionados no tienen tampoco una asignación adecuada de sus riesgos, no asumen ningún costo, porque entre otras cosas hay otros mecanismos de salida que por más que usted se equivoque o tome una decisión que quiera tomar, hay posibilidad de corregir en cualquier momento o de tomar una dirección diferente a la decisión que usted inicialmente ha pactado. No hay una cultura de ahorro responsable en las personas. Y es difícil que exista, porque existe algún tratamiento diferenciado entre un régimen u otro. No quiero entrar en esa discusión, no es competencia de la superintendencia. Pero claramente a la hora de ejercer la supervisión, pues nos encontramos con dos modelos y muchas dificultades a la hora de, en estricto sentido, poder asignar una responsabilidad al cotizante en términos de usted cuánto ahorra. ¿Qué tanta capacidad tiene de poder tener un ahorro adicional? O si usted no ahorra, ¿cómo hay mecanismos que sustituyen de alguna manera un esquema de cotización? La cultura de, pues yo cotizo por el mínimo porque es que eso es lo que me obliga la ley, y no pensar que ese es mi ahorro que me va a proteger en la vejez es muy difícil. Entonces, para nosotros sí es fundamental que esa adecuada asignación de riesgos en los cotizantes de los futuros pensionados también se trabaje. Y el Estado en esto tiene una labor fundamental. No solamente, como lo hemos venido haciendo, a través de política pública y corregir fallas de mercado, pero es que llevamos ya muy buenos años esperando y dando herramientas para que el mercado privado pueda encontrar soluciones que ha sido imposible, y tal vez no sea por falta de voluntad. Tal vez sea porque los incentivos o la asignación de riesgos, las herramientas no están debidamente identificadas. Peleamos con las decisiones de los jueces, peleamos con el esquema aquí o allá, pero al final del día no somos capaces de entender quién o decidir quién realmente puede o debe hacer la asunción de ese riesgo. Esas discusiones difíciles son las que siento que de alguna manera es el momento de tener que darlas, porque día tras día, insisto, va a ser mucho más complejo. Entonces, realmente hoy nuestro sistema tiene una fortaleza en algunos esquemas, pero hay otros riesgos que no están debidamente asignados, o por lo menos estando debidamente asignados, no hemos sido capaces de tener los instrumentos que permitan la ejecución de esos riesgos en quien corresponde. Y si a esto le agregamos las discusiones que el doctor Arturo estaba mencionando sobre las dinámicas laborales, la realidad de lo que estamos viendo, el cambio demográfico, la juventud, que ya no es tan joven o ya no somos tan jóvenes, el cambio en la pirámide poblacional, etcétera, pues se le genera a esto una serie de discusiones por dónde empezamos, por dónde organizamos, por dónde discutimos estos tipos de elementos. Aquí hay unas cifras que yo creo que no tampoco vale la pena entrar en ellos, pero sí mencionarles que mientras nosotros tengamos un esquema estático que no sea capaz de incorporar estos cambios dinámicos permanentemente, vamos a seguir teniendo esta misma discusión, así tomemos otro tipo de decisiones hoy en día. Hay que pensar en un esquema que sea capaz de ir incorporando permanentemente estos cambios que se están viendo en, por ejemplo, expectativa de vida, por ejemplo, en el grupo de cotizantes de población joven o menos joven. Estos datos de los afiliados hoy en día en su gran mayoría son jóvenes. Qué gran responsabilidad lo que tenemos hoy, de alguna forma, que decidimos o ejecutamos o supervisamos políticas públicas en materia de cómo educar, cómo entregar la información que corresponde, porque la asignación por rangos de edad a ese sistema de pensiones, pues hoy está concentrado principalmente en una población relativamente joven. Esto me permite decir que el sistema es relativamente joven, pero ya estamos viendo las tasas de crecimiento de los pensionados dentro del régimen de ahorro individual. Entonces, esto es un problema que es exponencial. Nosotros tal vez vivimos en periodos de 4 años, tal vez vivimos en periodos de una vigencia de un seguro, etcétera, pero esta discusión trasciende un poco más. Entonces,
Nuestro llamado también como superintendencia es si esperamos como país que un supervisor sea capaz de garantizar que las administradoras de pensiones ejecutan, son transparentes, ejecutan su mandato de la mejor forma, pues necesitamos unas herramientas que sean adecuadas para ese propósito. Realmente es muy difícil, y no por los vigilados solamente, sino por el contexto en sí mismo, generar valor en la supervisión en una industria como esta. El doctor Miguel Argacha me mira con los ojos diciendo no solo por los vigilados, porque no es fácil. Esa es una discusión que todo el tiempo estamos haciendo seguimiento. ¿Qué ideas se ocurren? ¿Qué nos inventamos? Porque a veces las discusiones no las estamos encarando en donde corresponde o cuando corresponde. Entonces al supervisor en el día a día, las entidades en el día a día, cae una gran responsabilidad. Y esto no es bueno o malo, así debe ser. El punto es que si no contamos con las herramientas para que esa adecuada administración de esos riesgos se dé, el problema es absolutamente insostenible. Hay problemas muy concretos, ¿cierto?, que tampoco hemos sido capaces de poder solucionar adecuadamente. Riesgo de deslizamiento del salario mínimo, las decisiones judiciales, y al final van a estar allí. Anoche, preparando un poco el discurso final con el equipo de la superintendencia, es: si yo fuese un juez, y si yo entiendo qué significa un Estado social de derecho, y si yo entiendo las definiciones que están en nuestra Constitución, tal vez un juez no tenga otra alternativa de hacer lo que está haciendo. Y entonces, discutible o no, no quiero entrar, estoy hablando en el mundo dogmático de nuestra Constitución, entonces tal vez el problema de un juez debemos atacarlo de otra manera. Nos sentamos con ellos, explicamos, capacitamos, pero hay una estructura en sus decisiones judiciales que tal vez demandan otro tipo de soluciones. No las que estamos viendo hoy en día, La imposibilidad de administrar los riesgos de longevidad, deslizamiento del salario mínimo y esas decisiones judiciales, ¿en cabeza de quién están? Es muy fácil tratar de decir: AFP, usted responda. Claro, listo. ¿Cuáles son las herramientas que el sistema le otorga a una AFP para poder asumir y gestionar esos riesgos? Porque eso no estaba diseñado desde el principio. Y si yo diseño un esquema para que funcione de una manera, pero lo estoy cargando con otras responsabilidades, pues lo más natural es que esas nuevas responsabilidades vengan acompañadas también con instrumentos que permitan esa administración. No los estamos viendo. Y vamos estirando cosas, y vamos estirando normas, tratando de evitar de alguna manera que esto tenga una buena materialización, pero necesariamente eso hacia adelante no resulta ser sostenible. Mercado de rentas vitalicias, pues es prácticamente inexistente. Yo no voy a agregar mucho más en el diagnóstico, pero seguimos pensando, ya estamos incluso diciendo: vamos a permitir que vengan otras compañías del exterior. ¿Será que esa es la solución o será que definitivamente buscando la causa y corrigiendo esa causa en donde realmente corresponde somos capaces de fortalecer nuestro sistema? Y por supuesto la contratación del seguro previsional, muy complicado, muy difícil, que hay un par de datos en donde 25,000 personas, tal vez en un cierto periodo de tiempo, van a encontrar una dificultad en donde su retiro programado ya no va a tener plata para fondear su pensión. Seguramente en un momento mucho más complicado, esa descapitalización de su cuenta, ¿cómo la vamos a asumir? Seguramente en los estrados judiciales uno dirá que la suma X o Y, pero ese no es realmente, insisto, el problema. El problema es cómo somos capaces de reasignar adecuadamente esos riesgos. Y si nosotros no logramos, de alguna manera, hacer ajustes, y no estoy hablando de ajustes paramétricos, porque todo el mundo que tal vez está como en la conciencia de todos, de que cuando hablamos de una reforma estamos hablando de ajustes paramétricos solamente, esto tiene otro tipo de dimensiones y de dificultades que deben ser ajustadas. 5 ideas de la experiencia de la supervisión. 1, la política pública. Claro, en cabeza de unas entidades, pero hay que ser honestos, somos muchos los que estamos involucrados en esto. Es más, para algunos de los que estamos aquí involucrados, se tiene una expectativa, una responsabilidad más allá que trasciende lo que la ley impone que debemos hacer. Una idea es, ¿por qué no pensamos? Se ha discutido mucho, están en muchos de los diagnósticos, en tener concentración de discusiones en una única cabeza para que define esa política pública. 2, debemos distinguir claramente, y no nos tiene por qué, de alguna forma, enrojecer, es que una cosa son los ajustes al diseño y otra cosa son los ajustes a la administración. Yo debo decirlo, acompañamos al Ministerio de Hacienda, por supuesto, en el proyecto de ley 413, y una de las grandes discusiones que eran solo ajustes de administración, una discusión que desafortunadamente no pudimos dar.
Entonces, realmente cuando encontramos esta necesidad de estas discusiones, necesitamos de alguna manera, tranquilamente, técnicamente, responsablemente, poder distinguir de lo que es el diseño de lo que es la administración. Una actualización del sistema, claramente necesitamos, ya lo mencioné también, que esos cambios demográficos puedan estarse incorporando permanentemente. Ya vimos la expectativa de vida para Colombia y esto va a seguir cambiando, esto no se detiene allí. Deberíamos pensar en la inclusión de más actores, permitir el ingreso de nuevos participantes, también estaba allí en la iniciativa. Hay otras herramientas y otros instrumentos que el gobierno nacional quiere proponer, donde básicamente la administración de los riesgos pueda también ser focalizada de una manera diferente. Y, por supuesto, propender por el fondeo del sistema. A veces es difícil de explicar y difícil de decir, pero si yo quiero gastar, necesito tener el dinero. ¿Dónde está el dinero? Es muy fácil asignar un gasto, es muy fácil gastar, pero ¿dónde está el dinero para asumir ese gasto? El esfuerzo de acumular ahora en el sistema no solamente es conveniente desde el punto de vista de política pública, los mercados, el ahorro en general, sino también individual, pero es muy importante que esas decisiones que se tomen, por lo menos para la supervisión, tenga capacidad de fondeo, porque no hay manera de poder sustituir esas decisiones sino en un fondeo adecuado. Y vuelve y juega, no solamente es diseño, hay otras herramientas adicionales, menos vistas y menos tenidas en cuenta. Yo lo llamo de alguna forma en que, además de esa institucionalidad compleja que existe, no hay una integralidad en lo que estamos haciendo. La administración de la información, debemos seguir avanzando en fomentar esa cultura de ahorro, herramientas que estimulen ese ahorro, bienvenido todas las comparaciones, bienvenido todas las iniciativas de transparencia, de tener la capacidad de poder complementar de alguna forma las decisiones en las que yo estoy tomando. Mucha educación financiera, por supuesto una educación financiera que sea capaz y que parta de un principio de igualdad y de efectividad. En la gestión de los portafolios se ha avanzado mucho, pero no hay hoy un diagnóstico que diga que nos debamos devolver, sino por el contrario, avanzar más en mayor flexibilidad, en avanzar más en reconocer la maduración que tienen hoy los administradores de portafolio en los regímenes específicos. Entonces, si seguimos dando la discusión de los cajoncitos famosos de las inversiones obligatorias o de los límites de las inversiones, pues realmente estamos dando una discusión donde no necesariamente es, y por supuesto, generación de confianza en el sistema. Esto no es de unas entidades contra unas personas. Esto es la necesidad de pensar que todos vamos a llegar a un momento a ser viejos y que necesitamos un esquema de cobertura. Como país, ¿cómo generamos el mejor esfuerzo, el mejor sistema que genere certidumbre en esa etapa de vejez? Básicamente cierro diciéndoles, para la superintendencia el trabajo de empoderamiento del afiliado es muy importante, es casi que una de las partes más relevantes en la tarea de supervisión en los últimos años, fomentando transparencia, acompañamiento de ese afiliado, buscando procesos más ágiles y estándares adecuados de administración de portafolios. Transparencia. Es que ¿dónde está invertida la plata? La superintendencia financiera recibe todo el tiempo derechos de petición, indicándole o pidiéndole, por favor, superintendencia, usted que sí sabe, dígame dónde está la plata de mis ahorros. Desde hace mucho rato, el portafolio de los fondos de pensiones es público, no solamente en la página de la Superintendencia Financiera, también ha sido calificado como datos abiertos, está en la página de la Presidencia, está en varios sitios, información oficial de en dónde están invertidos los ahorros pensionales. Esos 370 y tantos billones de pesos que se mencionan, ese ahorro está allí desagregado. Ese es un pantallazo que decidimos traer para ir quitando. Se hablaba de los mitos, doctor Juan David. Este es uno de ellos. Es que ¿en dónde está la plata? ¿Cómo es que está invertida? Pues sí hay una plata, son 370 y tantos billones, aumenta con el recaudo, no es tanto lo que se está utilizando en las pensiones y está invertido de la manera que está allí. ¿Quieren hacer comparación? El portafolio está históricamente colgado, entonces no hay necesidad. Consultas, 1.778 visitas y 234 personas han hecho descargas de estos datos. Entonces nos quedamos con el discurso de ¿en dónde estará la plata de los fondos de pensiones? Los invito a visitar esta información, es una información validada por la superintendencia. Segundo, es importante empoderar al consumidor a través de diferentes elementos. Estamos nosotros próximos a lanzar esta herramienta de su pensión, donde los afiliados van a poder comparar la gestión de las administradoras. Aquí hay unos datos muy interesantes, traemos 5 solamente a manera de ejemplo, que le permita al afiliado, a todos nosotros, poder realmente tener el control en nuestras manos del desempeño y decidir tranquilamente.
Es que en 140 caracteres cabe mucha información, pero no hay capacidad de validación y de verificación. Esta herramienta que otorga al supervisor ayuda de alguna manera en medir, por ejemplo, cuánto tiempo las administradoras han gestionado los trámites de pensión, entre 54 y 128, por supuesto que hay un tema en la mitad de la pandemia. Esto va a ayudar a que se comparen, a que existan mejores herramientas de desempeño. ¿Cuánto se demora una respuesta de doble asesoría? Entre 7 y 22 días. ¿Cuánto han cobrado por la administración de los aportes pensionales? Entre 0.85 y 2.1%. No es nada más que esa cifra. ¿Cuál ha sido la disponibilidad en la página web de las administradoras? Cerca del 96%. ¿Y cuál ha sido la ganancia o pérdida de mi ahorro pensional acumulado, por supuesto, en los últimos 10 años? Aquí hay simplemente un dato, en donde en ese portafolio de mayor riesgo, que es donde conceptualmente debería estar la mayor población, por ser la joven, habiendo aportado 1 millón de pesos, hoy tendría cerca de 2.3 o 2.7 millones, dependiendo de dónde sea la administradora. Entonces, realmente son herramientas que nos deben dar tranquilidad a la hora de hacer esta discusión. El acompañamiento al afiliado, aquí hay datos bien interesantes en los procesos de doble asesoría, porque claro, cuando existe una información tan técnica, tan específica, tan diferenciada de un sistema a otro, pues la doble asesoría resulta ser una herramienta vital, útil en todo este análisis. Los tiempos de atención han avanzado de una manera muy importante, la gente hoy pregunta mucho más, la gente tiene la capacidad, pero sobre todo el sistema tiene esa decisión de atender las solicitudes. Cierro diciendo la administración del portafolio. Tal vez todo el mundo esperaba que la superintendencia diera un parte de tranquilidad sobre la gestión del portafolio. Y esa gestión del portafolio, de alguna manera, debo decirlo, hemos logrado converger a un sistema maduro, con altos estándares, de acuerdo al marco legal aplicable. Porque es que hay entidades que tienen portafolio para invertir y hay entidades que no tienen portafolio para invertir. Y eso hay que decirlo. Y la superintendencia supervisa unas cosas y, por deducción, pues no va a poder supervisar otras. Cumplimiento de las políticas de inversión, labor diaria, la superintendencia revisa, seguimos teniendo, eso no lo pueden invertir, ¿en dónde está invertido? ¿Usted cuándo autorizó tal inversión? La superintendencia no coadministra las entidades, pero sí tiene una labor muy importante. Hoy hay unos estándares de gobierno corporativo robustos, de independencia, de transparencia, que aseguran en los administradores de portafolio de los fondos de pensiones un nivel adecuado. ¿Qué queremos más? Claro que sí, ¿quién no quiere más? Pero para nosotros el cumplimiento de las políticas de inversión es un obligatorio, es un must, tiene que estar allí presente. Incorporación de criterios a ese en el proceso de inversiones y riesgos. Ya hay normatividad nuestra, Colombia acaba de lanzar su taxonomía verde convirtiéndolo en un país pionero. Ayer precisamente con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional reconocían cómo Colombia está siendo líder en la región en términos de cambio climático, financiación, sistemas, finanzas verdes. Rentabilidades mínimas, todo el tiempo seguimos trabajando en esa discusión, la discusión sigue siendo más de fondo en sí misma que el cumplimiento de este estándar. Asignación estratégica y táctica de los portafolios, allí hay una labor importante en ese proceso de supervisión. Y finalmente, claro, la detección de movimientos inusuales en los portafolios, lo hacemos, cada rato reciben requerimientos las administradoras, es natural que eso suceda, pasa todo el tiempo en la labor de supervisión y no solamente con estos inversionistas institucionales, sino con todos los inversionistas institucionales. Entonces, al final del día, todo esto nos permite que dentro del marco legal aplicable, hoy hay un buen cumplimiento en estándares de la administración del portafolio de los fondos de pensiones. Así que elementos básicos están dados, hay una buena supervisión, hay un buen nivel de maduración en la administración del portafolio, hay discusiones que no son solamente de calcular una mesada, hay discusiones que son mucho más de fondo que si no tomamos las decisiones correctas va a ser mucho más difícil pensar en la sostenibilidad de un sistema de protección de la vejez. Muchas gracias a todos por su atención y espero que estos 2 días sean de mucho interés para todos.